este estudio que le he denominado la gloriosa persona de el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y es conveniente que tú y yo tengamos una profunda gratitud al Padre y al Hijo, que en su bondad nos extendieron la persona, la posesión maravillosa de la persona del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos en Lucas, no lo busquen porque es rápida la mención, simplemente es para acentuar que el Señor le dice a sus discípulos: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. En Juan 14 dice el Señor lo siguiente, eh, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En el libro de los Hechos menciona, dice aquí, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y cuando el apóstol Pedro está predicando después del descenso del Espíritu Santo, él aclara lo siguiente: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Así que el Padre y el Hijo están íntimamente ligados en proveernos esta maravillosa persona que conocemos como el Espíritu Santo. A él, a ellos les debemos. El Padre lo prometió, el Hijo rogó y el Hijo derramó. Así que vamos a darle las gracias al Señor por permitirnos tener esta experiencia tan maravillosa como iglesia. Desde el día del Pentecostés, ahí nació el cristianismo. El día del Pentecostés podíamos verlo como el día uno del cristianismo. Antes de eso, no había cristianismo. Había Jesús y los seguidores de Jesús. Pero una vez que llega el Espíritu Santo, se integra a la iglesia y entonces comienza lo que conocemos como el cristianismo. Así que vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad. Padre, juntamente con todos mis hermanos que están reunidos y yo en esta reunión por medio de Zoom, queremos darte las gracias por haber pensado en que era imprescindible para los fines redentores de tu amor el que la iglesia tuviera al Espíritu Santo. Tú lo prometiste anticipadamente por medio de tus profetas. El Señor Jesucristo habló de esa promesa a los discípulos. El Señor Jesucristo rogó a ti que se nos diese la promesa, el otro consolador, que se cumpliera lo que tú habías prometido. Y posteriormente, cuando Él fue exaltado, Él recibió de ti la promesa y la derramó sobre la iglesia. Así que mis hermanos y yo somos beneficiarios de eso que tú hiciste, Padre, de prometer la persona del Espíritu Santo. Señor Jesucristo, tú y yo, mis hermanos y yo, somos beneficiarios de tu ruego ante el Padre, de tu intercesión ferviente para que nos fuese dado el otro consolador. Y mis hermanos y yo estamos ahora disfrutando de esa gloriosa persona conocida como el Espíritu Santo de nuestro Dios, que mora en nosotros y une a mis hermanos y a mí en un solo cuerpo, y a mis hermanos de todas las naciones que estamos confesando que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que, mis hermanos,
en el mundo entero, mis hermanos en esta reunión, en la congregación, formamos parte de ese maravilloso cuerpo que está integrado por la presencia del Espíritu Santo en todos nosotros los que hemos confesado a Jesucristo como Señor y como nuestro Salvador. Así que encomendamos la presente reunión y las siguientes reuniones a tu consideración y a tu fiel prosperidad. Que todo lo que mis hermanos y yo aprendamos de ti sea prosperado en nuestros corazones para tener nosotros una mejor relación con el Espíritu Santo, una mejor relación contigo, Señor Jesús, por medio de Él, y una mejor relación contigo, Espíritu Santo, por medio del glorioso Espíritu de Dios. Así que dejamos esta oración con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Recordemos, hermanos, que todos los que estamos aquí, no todos tenemos el mismo conocimiento de la persona del Espíritu Santo, ni el mismo conocimiento, ni la misma experiencia, ni el mismo interés, ni el mismo amor. Así que voy a comentar en esta noche aspectos generales sobre la bendita persona del Espíritu Santo, esperando que todo esto ayude a quienes tienen poco conocimiento de la persona del Espíritu Santo y sea una reafirmación para aquellos que ya tienen y han caminado con el Espíritu Santo y se gozan con el Espíritu Santo y disfrutan al Espíritu Santo. Qué bonito, que así sea para con todos, pero entendamos que no todos tenemos lo que acabo de mencionar. Entonces, vamos a comenzar diciendo que el Espíritu Santo es miembro de la Santa Trinidad. Se le conoce como la tercera persona, que el término Trinidad es un término que se inventó dentro del cristianismo. No existe en la iglesia, en la Biblia, el término Trinidad. No existe el término, la palabra, pero sí está presente la verdad de que el Dios en quien creemos es un Dios plural que existe en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, el término Trinidad es una palabra que se utiliza para describir el ser de nuestro Dios. Y quiero explicar que el término Trinidad nos está indicando que Dios subsiste en tres personas distintas, diferentes, coiguales en los atributos, diferentes en sus ejercicios, la forma en que ellos se administran es diferente. Cada uno tiene sus propias atribuciones. Y quiero comentar que el hecho de que tú y yo conozcamos a una persona de la Trinidad como Padre, a una persona de la Trinidad como Hijo y otra persona de la Trinidad como el Espíritu Santo, eso es una condescendencia de Dios. Ellos, en alguna forma, pensaron que esa era la manera en que debíamos de conocer su precioso ser. Si tú y yo quitamos la presencia de la humanidad, la presencia del mundo angelical, la presencia del universo, y dejamos al ser único de nuestro Dios Trino en sí, antes de que ellos se ocuparan en extender su ser a través de la creación, ¿cómo se llamaban ellos? ¿Cómo se Dios, denominaban? Bueno, solo Dios. entendemos que el Padre, Hijo y Espíritu Santo es la manera en que ellos decidieron darse a conocer a nosotros. Y el Padre tiene atribuciones, por ejemplo, el Padre no es quien muere en la cruz, ese es el Hijo. El Espíritu Santo no muere en la cruz, ese es el Hijo. El Padre no resucita, quien resucita es el Hijo encarnado, conocido como la persona del Espíritu del Señor Jesucristo. Así que entonces estos datos que les estoy dando son datos generales, pero es necesario que los tengamos en mente. La palabra Elohim, que es la palabra que está en Génesis 1, cuando dice,
En el principio creó Dios. La palabra Dios es Elohim y la palabra, el término im significa en hebreo plural. Entonces podría traducirse esa palabra como dioses. En el principio, dioses creó los cielos y la tierra. La traducción es Dios, Dios, y la palabra eh, plural tiene corroboración en el versículo 26, cuando dice la Biblia, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí la palabra hagamos es un plural que está en consonancia con la palabra Elohim, que es plural. Pero no se nos dice mucho acerca de eso, no se nos amplía. En Génesis capítulo 3 dice, el hombre es, después que comió el hombre, Adán y Eva, el hombre es como uno de nosotros. Entonces la palabra nosotros, la palabra hagamos, está corroborando que el término Elohim es efectivamente es un plural y que allí en el libro de Génesis capítulo 1 se ve interactuando Dios, las diversas personas de la Trinidad. No se nos dice cómo se llaman, únicamente se menciona en exclusividad el Espíritu de Dios. Pero de allí en fuera vemos, por ejemplo, que por un lado Dios dice lo siguiente, mire, si tiene usted su Biblia, que sería muy bueno, vamos a ver la primera aparición gloriosa del Espíritu Santo de Dios en la Biblia, en la revelación autorizada. En el versículo 6 dice lo siguiente, mire, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Entonces aquí hay una persona, como es, ya vimos que es plural, hay una persona identificada como Dios que da la orden, haya expansión. Y en el versículo 7 hay una persona dentro de la pluralidad llamada Dios que es la que hace la expansión. O sea, una persona ordena y otra persona de la deidad actúa. Eso mismo sucede en el versículo 14, donde dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan señales para las estaciones, etcétera. Y en el versículo 16 dice, e hizo Dios. Entonces ven ustedes cómo una persona de la pluralidad, ya sabemos que se llama Espíritu de Dios. Otra persona de la pluralidad dice, da las órdenes y otra persona es la que las ejecuta. Entonces, de esa manera, nos maravillamos ya nosotros teniendo toda la revelación, porque aquellos que originalmente leyeron Génesis capítulo 1 sin tener todo el resto de la revelación, pues a saber qué fue lo que entendieron. Pero nosotros sí podemos entender que aquí el Espíritu Santo es miembro de la Trinidad, revelada en el capítulo 1 de Génesis. Y entonces, ¿qué podemos desprender de la persona, de todo esto que le estoy diciendo? ¿Qué podemos desprender de la persona del Espíritu Santo? Pues que el Espíritu Santo es Dios, con todas las características que las demás personas de la Trinidad tienen, solamente que cumple diferentes funciones. Quien se mueve sobre la faz de las aguas no es el que ahora conocemos como Dios Padre o Dios Hijo, sino es el Espíritu Santo que está encargado de administrar los propósitos divinos para la creación. Entonces, el Espíritu Santo es Dios, forma parte de la Trinidad, participa activamente en la creación, podemos suponer que y entender que es todopoderoso,
todopoderoso para hacer lo que hizo, es todopoderoso, es un Dios sabio. Ahora conocemos, por ejemplo, que la inclinación del eje de la Tierra, son 23.5 grados, gracias a esa inclinación del eje de la Tierra, es que hay estaciones. Si no hubiese esa inclinación, el día duraría 12 horas, según lo que dicen los científicos. ¿Quién tuvo esa inteligencia de saber que la Tierra debería de tener esa inclinación? Pues el Espíritu Santo, que es el encargado de administrar los propósitos de Dios en la creación. Podemos entender entonces que además de sabio es inteligente, además de sabio e inteligente es un Dios eterno, es un Dios infinito, porque para estar encargado de hacer las lumbreras, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, y estar llevando a cabo todo eso, pues se requiere tener las características que acabo de describir ante ustedes. Esto es tocante a la primera aparición de la persona del Espíritu Santo en la Biblia. Es lo primero que conocemos de él. Ahí está en lo que acabo de mencionarles. Ahora, la última aparición de la persona de la tercera persona de la Trinidad está en la última página de la Biblia. Su primera aparición en la primera página de la Biblia, su última aparición está en la última página de la Biblia, que es Apocalipsis 22, en el versículo 17. En el versículo 17 podemos ver entonces que ya no es el poderoso creador que encontramos en Génesis capítulo 1, ya no está en su función de creador, ya eso ya tuvo su lugar. Pero aquí en el capítulo 22, ya lo vemos en el versículo 17, miren cómo está. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces aquí el Espíritu Santo ya está cumpliendo otra función. Es el de preparar la esposa del Cordero. Ya es otra función distinta a la que ya vimos con anticipación. Y cuando el espíritu y la esposa están diciendo bien, ¿a quién le están diciendo ven? Está en el versículo 16 de Apocalipsis 22, dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y después de hacer esa declaración, nuestro Señor Jesucristo, es cuando el Espíritu que ha preparado por siglos la esposa del Cordero, unido a la esposa del Cordero, se unen en una solicitud, en una petición al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que le están diciendo? Ven, ven, Señor Jesús. Y están en este pasaje animando a que el lector o el oidor del mensaje de Apocalipsis a la vez se unan a esa solicitud para que ellos también digan, ven. Así que eso es una alusión para ti, para mí, que leemos el Apocalipsis y que lo escuchamos en algún momento, que tú y yo nos unamos a la petición que hacen el Espíritu Santo de Dios y la iglesia diciéndole al Señor Jesucristo, ven. Y también hay una invitación a aquellas personas que al oír la palabra de Dios en Apocalipsis o al estar leyendo la palabra de Dios en Apocalipsis, se despierta en ellos la sed de conocer al Dios vivo y verdadero reflejado allí en el libro de Apocalipsis, y entonces se le insta a ese lector que si tiene sed, venga y beba de la vida gratuitamente. Es una alusión al hecho de llegar a un establecimiento de una relación con el Señor Jesucristo como Señor y
y Salvador. Así que el Espíritu Santo está presente en el libro de Génesis, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Desde Génesis hasta Apocalipsis son las últimas páginas que acabo de mencionar, y dentro de esas páginas está una revelación maravillosa, una revelación que perdurará por los siglos de los siglos. El Señor Jesucristo aclaró que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y el Espíritu Santo ha vigilado todo ese registro de revelación a través de los medios que él le plació utilizar. En su momento utilizó a Moisés, en su momento utilizó a Samuel, en su momento utilizó a David, en su momento utilizó a los profetas mayores y menores, pero él es el que ha estado custodiando toda la revelación, de tal manera que él lleva la revelación de la mano desde lo que sucede en Génesis capítulo 1 hasta lo que sucede en el libro de Apocalipsis. Y entonces nosotros nos maravillamos cuando vemos que es el Espíritu Santo el que abrió la revelación que conocemos como Sagradas Escrituras en Génesis 1, y es el mismo Espíritu Santo el que cierra la revelación. Y lo que podemos encontrar en Génesis, vemos que lo que comenzó el Espíritu Santo lo va concluyendo a través de la revelación. En Génesis vemos la creación de los cielos y la tierra, pero en Apocalipsis vemos la destrucción de esos cielos y la tierra, esa tierra que tan majestuosa que vemos que es el hogar que Dios planeó para la humanidad. Ese hogar será destruido, y se nos dice en Apocalipsis capítulo 20 que será destruido, pero también se nos dice que habrá creación de cielos nuevos y tierra nueva. En Génesis capítulo 3 se menciona lo que podemos entender que comienza el reinado de Satanás en la tierra al hacer sucumbir a Adán, a Eva y a Adán en su mentira y en su engaño. Entonces ahí comienza su participación en la humanidad, Satanás, y concluye cuando Satanás se ha echado en el lago de fuego en Apocalipsis capítulo 20. Lo que comenzó en Génesis 3 concluye en Apocalipsis 20. También en Génesis 3 está la entrada del pecado. Lo que no había en la humanidad entró en Génesis 3, pero en Génesis 21, 27 está cómo el pecado es excluido en el plan ya de Dios. Allá entró en Génesis 21, 27 es excluido. En Génesis capítulo 3 está la pronunciación de la maldición sobre la creación, pero en Apocalipsis capítulo 22, versículo 3, está la eliminación de la maldición en la creación. En Génesis 3, 24 está la pérdida del derecho que tenía la humanidad para ir al árbol de la vida. Y en Apocalipsis 22, 2 y 19 está la restauración al acceso al árbol de la vida por parte de la humanidad. En Génesis capítulo 3 está la expulsión del hombre del huerto del Edén, pero en Apocalipsis 22, 1 y 7 está la presencia de la humanidad en el paraíso, en lo que Dios ha preparado. En Génesis 2, 17 y 5 está la entrada de la muerte en el mundo, pero en Apocalipsis 21, 4 está la eliminación de la muerte
en el planeta Tierra. En Génesis capítulo 4, versículo 1, se ve la unión de el primer hombre, el primer Adán con su mujer, pero en Apocalipsis 19:7 está, digamos, la boda del segundo Adán. En Apocalipsis 3, perdón, en Génesis 3, el dolor llega a la humanidad y se establece juntamente con él el llanto y el clamor, pero en Apocalipsis 21:4 se elimina el dolor, el llanto, el clamor, de tal manera que el autor de toda esta maravillosa revelación que está contenida entre Génesis 1 y Apocalipsis 22 es la persona maravillosa del Espíritu Santo. No fue el Padre el que inspiró a los autores sagrados, no fue el Hijo el que inspiró a los autores sagrados, fue el Espíritu Santo. La Biblia nos dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia también nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Según segunda de Pedro, el Dios, la persona de la Trinidad que se menciona, es el Espíritu Santo, el encargado de estar cuidando que toda esta maravillosa revelación llegara hasta nuestros días. Entonces, estoy hablando acerca de aspectos generales. También tocante al Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios comienza diciendo en Génesis 1, el Espíritu de Dios. Y la última designación en Apocalipsis nada más se dice el Espíritu. Pero entre Génesis y Apocalipsis están designaciones del Espíritu Santo como Espíritu Santo de Dios, Espíritu de Cristo, Espíritu de Jehová, Espíritu del Padre, Espíritu del Hijo, Espíritu de verdad, Espíritu de vida, Espíritu eterno, Espíritu de santidad, Espíritu de adopción, el Santo Espíritu. De tal manera que todas esas designaciones que aparecen a lo largo de la escritura se están refiriendo a la misma persona, la bendita persona del Espíritu Santo. Y entonces al ir uniendo pasajes bíblicos, nos vamos viendo que el Espíritu Santo es el que da vida a toda la realidad que constituye el planeta Tierra. Si pueden ir conmigo en el libro de Job, capítulo 26, versículo 13, ahí vamos entendiendo, ya se nos va revelando cuáles son las funciones, las atribuciones, las responsabilidades de este maravilloso ser que conocemos como Espíritu Santo. En Job capítulo 26, versículo 13, mire lo que dice: su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. ¿Quién es qué persona de la Trinidad aquí se nos está diciendo que participó en adornar los cielos? ¿Le gusta a usted los cielos cuando ve la bóveda celeste en una noche estrellada? Es maravilloso. ¿Quién fue el encargado de los tres miembros de la Trinidad en adornar los cielos? Pues aquí, según Job, se nos dice que fue el Espíritu de Dios. En Job 33, versículos 4 y 6, Job 33, versículo 4 y 6, se nos dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte de pie. Heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho, de barro fui yo también formado. Entonces ahí se ve que el soplo del Omnipotente es el que está presente en tu vida y en mi vida. En
el soplo animador que sustenta la creación es el soplo del Espíritu Santo. Cuando dice la Escritura, en Él vivimos, nos movemos y somos, eso está en Hechos capítulo 20, no, capítulo 17. Ya me estoy quedando sin tiempo, hermanos, pero quiero terminar con esto diciendo aquí, leyendo, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de sus propios profetas, poetas han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o esculturas de arte o imaginación de hombres. Y entonces el pasaje nos dice que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. El encargado de sostener toda la creación, entendemos que es el glorioso Espíritu Santo de Dios. En el Salmo 104 también se nos revela la maravillosa participación del Espíritu Santo en todo lo que vemos. Posiblemente usted y yo no hayamos visto así las cosas, pero al estar revisando esos pasajes bíblicos, mire lo que dice en el Salmo 104, versículo 30. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. El Salmo 104 habla, el tema que le dan es cómo Dios cuida de su creación. Entonces, para resumir en el poquito tiempo que tengo, el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, como ustedes ven, participa a lo largo de la Biblia con la revelación, dándonos a conocer una serie de detalles muy importantes. Concluye la revelación en el Apocalipsis 22, cerrando el telón, digamos. Lo que inició en Génesis 1 concluye en Génesis, en el Apocalipsis, y de esa manera tú y yo podemos tener la plena confianza de que el Espíritu Santo que mora en nosotros es Dios mismo y que Él está encargado de llevarte a la presencia de Dios cuando llegue el momento, trabajando en que tú y yo seamos lo que Dios planeó. El Espíritu Santo actúa en conformidad con lo que Dios establece. Él no actúa por su propia cuenta. Él trabaja de acuerdo a lo que se le asigna el Padre y le asigna el Hijo. Es una maravillosa humildad del Espíritu Santo que bien haremos tú y yo en ser humildes como es el Espíritu Santo, en ser humildes como es el Señor Jesucristo, en ser humildes como es el Padre Celestial. Que una enseñanza que pudiésemos rescatar de todo lo que dijimos es que el Espíritu Santo es una persona sometida al Padre y al Hijo. Hagamos lo mismo tú y yo en todas las áreas de nuestra vida.